¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos una semana más a este espacio de la entrevista aquí en Televigo. Contamos en esta ocasión con la presencia en el plató de Leopoldo Robla, que es el presidente de DOA Saúde Mental. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por atender la llamada de Televigo. Muy bien, muchas gracias a vosotros por recibirme. Bueno, hoy vamos a hablar de salud mental, que es un tema que se ha puesto en primera página, ¿no?, de la actividad social y política, sobre todo desde la pandemia, aunque realmente DOA Saúde Mental se preocupa y se ocupa de los trastornos mentales realmente graves. Nació allá por los años 80. ¿Con qué intención realmente? DOA nació en el año 1987, consecuencia de la Ley de Salud del año 86, de un año antes. Empezó ahí la reforma psiquiátrica y entonces se promovió la creación de asociaciones de familiares para dar unos servicios que los hospitales no podían dar, los centros de rehabilitación. Y ahí es como nació. Aquí en Vigo, empezaron aquí precisamente en la calle Arenal, y después, al cabo de unos años, al cabo de 6 o 7 años, el ayuntamiento cedió un local en la calle Romil, que es donde está ahora el centro de rehabilitación que tenemos aquí en Vigo. La asociación, a lo largo de estos 35 años, este año estamos de cumpleaños, 35, ha ido aumentando el número de servicios. En estos momentos tenemos otro centro de rehabilitación en Cangas, con 25 plazas, el de Vigo tiene 64, y 7 pisos protegidos, 4 de los cuales están en el área de Vigo, 3 en la ciudad y 1 en Chapela, bueno, en realidad es Redondela, creo ya, otro en Salceda de Caselas, otro en El Rosal y otro en Cangas. Y tenemos previsto en los próximos meses abrir un centro de rehabilitación en Porriño, también con 30 plazas. ¿Cómo llegan y cuándo llegan las personas a DOA Saúde Mental? ¿Vienen derivadas de los hospitales? ¿Son familias que detectan un problema? Personas que detectan un problema. En principio a la asociación se puede acercar cualquier persona o cualquier familiar que tenga problemas de salud mental. Como decías, fundamentalmente graves, ¿no? Brotes psicóticos, episodios de esquizofrenia, bien. Pero a los centros de rehabilitación, las plazas de los centros de rehabilitación están concertadas con el Sergas. Entonces la manera de acceder a las plazas de los centros de rehabilitación y de los pisos protegidos es a través de una derivación desde la unidad de salud mental del Hospital Álvaro Cunqueiro, puesto que estamos en el área sanitaria de Vigo. Y de esa manera es como se van integrando en nuestros servicios. ¿Cómo ha evolucionado el tratamiento a lo largo de estos 35 años y lo que supone de un antes y un después de aquella ley de 1986? Todos tenemos en la cabeza imágenes, Dios mío, horribles incluso, ¿no?, al tratamiento que reciben hoy las personas, ¿verdad? Claro, al cerrarse los psiquiátricos, mal llamados manicomios, eso dio la oportunidad a las personas afectadas por problemas graves de salud mental de integrarse más en la sociedad. Por otra parte, en esas épocas, y actualmente todavía se mantiene, pero bueno, en esas épocas el dar el paso de ir al médico, de ir al psiquiatra, era un paso muy difícil. Lo daban pocas personas o lo daban los casos más graves. Ahora mismo ya es más fácil, con la conciencia social que hay, que si en una familia un joven, una joven tiene este tipo de problemas, la familia lo acerque a la consulta de psiquiatría y a partir de ahí ya pueda tener un tratamiento y pueda tener un proceso de rehabilitación. También las medicaciones han evolucionado, aunque menos en las 2 últimas décadas, ¿no? Pero sí, desde los años 70 para aquí sí que ha habido alguna evolución de los tratamientos, de las medicaciones. Porque
¿Tienen curación las enfermedades mentales o hablamos de ganar en calidad de vida en tratamientos que permitan a esta gente, bueno, pues, tener un día a día normalizado de alguna manera? Bueno, es una pregunta muy difícil de contestar y más para un caso como el mío, que no soy un especialista en enfermedad mental. Soy un familiar de una persona que tiene problemas de salud mental, pero no sé en profundidad hasta dónde son curables o no las enfermedades, porque también hay un abanico amplio, ¿no? Esa tal vez es una pregunta más para un especialista. Una vez que están diagnosticados, lo que sí sé es que las actividades en la comunidad, las actividades con el apoyo de las familias, las actividades que se realizan en los centros de rehabilitación, sí provocan una mejor calidad de vida. O sea, la situación de las familias, la situación de las personas afectadas mejora mucho con el tiempo, se normaliza, y aunque todavía está siendo muy difícil la integración laboral, por ejemplo, ahí es un campo en el que hay todavía mucho trabajo por hacer, pero la situación general del día a día mejora muchísimo. Se trata un poco de acompañar al enfermo, ¿no? A la persona con estos problemas. Es esencial que no se sientan aislados, porque la propia enfermedad los llevan a aislarse. Entonces, el buscar la manera de que hagan actividades comunitarias, de que hagan actividades con la familia, de que no se queden todo el día en casa, es muy importante. En ese sentido, ¿qué tipo de programas tenéis en DOA Salud Mental? Bueno, en DOA están los centros de rehabilitación y los pisos protegidos. Y en los centros de rehabilitación hay un amplio espectro de actividades, ¿no? Actividades voy a empezar por las más lúdicas, de ocio y tiempo libre, excursiones. Ahora mismo el sábado sale un grupo de 5 a un viaje a Mallorca, actividades deportivas, y después hay actividades más dirigidas al tratamiento de la propia enfermedad, ¿no? Como son las terapias de grupo o terapias individuales, y tenemos también un amplio espectro de profesionales, psicólogos, terapeutas ocupacionales, educadores sociales, integradores sociales, trabajadora social, y van buscando actividades para la rehabilitación. Y a cada persona que ingresa o que es admitida en el centro de rehabilitación se le hace un plan individual de rehabilitación. Y ese plan individual de rehabilitación tiene un seguimiento periódico y se van cambiando los objetivos a alcanzar. Y puede darse la situación en que esa persona pueda ser dada de alta para volver a su casa o a su ambiente familiar y procurar hacer una vida normalizada como hacemos el resto. Al margen de luchar o de combatir la enfermedad, entiendo que también hay que hacer una labor en contra de la estigmatización de estas personas, ¿no? Una labor social de concienciación. ¿Cómo ha evolucionado la sociedad en este aspecto en las últimas décadas? Bueno, hoy en día, en cierto modo provocado por la situación de pandemia, se habla mucho más de salud mental que hace unos años, ¿no? Y también las personas que están afectadas pues saben que se les comprende mejor, porque se habla de ellos, porque se habla de esas situaciones, porque hay personas con cierto grado de fama que admiten el padecer este tipo de situaciones, y entonces en ese sentido sí que ha evolucionado. De todas las maneras, aún hay capas de la población que no aceptan la situación cuando a ellos les toca de cerca, ¿no? A veces en las familias, bueno, pues resulta muy duro el admitir y el dar ese paso que decía antes de acudir a la consulta del psiquiatra.
Aunque como DOA está enfocado en los problemas graves de salud mental que decíamos al principio, es cierto que en los últimos tiempos, sobre todo a raíz de la pandemia, la salud mental en general se ha puesto en primera línea. Sí. A lo mejor no cuestiones tan graves, pero sí cuestiones de depresión, de otra índole, que nos afectan a todos, sí. A todos. Entiendo que el modo de vida que llevamos afecta también, ¿no?, a nuestra salud mental. Sí. Hay ciertas situaciones, el estrés, ¿no?, que provocan crisis. Hay crisis o crisis psicóticas, ¿no? El estrés continuado, sobre todo. Bueno, en otros casos, pues puede ocurrir que haya habido antecedentes familiares. En fin, lo que pasa que ahí en ese terreno yo no me muevo con mucha seguridad, en el sentido de que son aspectos técnicos, que aunque he leído cosas, pero tampoco quiero, bueno... En todo caso, por la asociación, ¿cómo ha evolucionado el tipo de usuario? Me refiero sobre todo a esta segunda parte, de no casos tan graves, sino casos, que no sé qué me da decir leves, que no lo son, pero me refiero como a lo mejor a depresiones, situaciones de estrés. No, la juventud, se habla ahora mucho de los problemas que tiene la juventud, cada vez personas mucho más jóvenes. La pandemia ha provocado que dos sectores de la población hayan sido muy desatendidos en los aspectos de salud mental. Y esos dos sectores son los mayores y los jóvenes. En ese sentido, nosotros nos habíamos adelantado, sin saberlo, al tratamiento a la intervención precoz en los casos de psicosis de jóvenes entre 16 y 25 años. Tenemos un programa desde hace 5 años, que en principio todavía tiene un carácter experimental, en el que son atendidas 10 personas, 10 jóvenes, y otros 5 más también, que han tenido alguna situación de crisis psicótica. En ese programa se trata de mantenerlos de tal manera que se le facilite la continuidad de los estudios, o si están trabajando, darles apoyo para que no pueda el estrés con ellos y sigan trabajando, que se mantengan lo más integrados posibles. Y ahí sí que ha habido un trabajo muy bueno, muy importante, sobre todo porque, o pensamos que es así, porque hemos podido, o se han podido dar algunas altas. O sea, jóvenes que pasaron por esa situación, pero que ahora están haciendo la vida más normalizada. Hemos visto sobreimpresionado en pantalla en varias ocasiones un número de cuenta y un número de teléfono donde se puede uno informar, en el teléfono obviamente, y en el número de cuenta hacer donaciones. Sí. Entiendo que DOA Salud Mental, como otras asociaciones, recibirán subvenciones por parte de los poderes públicos, de las administraciones. ¿Cómo es la relación con las administraciones? Ahora que se habla mucho de salud mental, se han puesto las pilas, se está actuando más de lo que se hacía. ¿Falta mucho por recorrer? Bien, vamos a ir por partes. Por partes. Primera parte. En cuanto a la relación de DOA con la Administración, en este caso concreto con la Xunta de Galicia. Tenemos firmado un concierto para los próximos años que cubre los gastos de los centros de rehabilitación y de los pisos protegidos. De cada 8 euros del presupuesto de DOA, que está alrededor de los 800.000, de cada 8 euros, unos 5, bueno, 6 proceden, son 5 y pico, entonces lo voy a redondear hacia arriba, ¿no? Unos 6 proceden de ese concierto. Aparte de eso, tenemos conciertos o convenios con la Diputación, muchísimo más pequeños, con el Concello de Vigo, o con el Concello de Cangas. Los concellos colaboran también con la asociación cediéndole espacio para los centros de rehabilitación. Y en el caso de Vigo, además, un piso protegido está cedido también por el concello.
Aparte de eso, de 6 a 8, el resto de los euros que faltan proceden de las cuotas de los socios y de las donaciones de los propios socios o de los propios usuarios o de las familias que tienen conciencia de que para sacar esto adelante es necesario hacer una contribución económica de una manera más o menos estable. Cuando tenemos donaciones podemos hacer cosas que sin las donaciones no las podríamos hacer, ¿no? La asociación es una asociación sin ánimo de lucro, es decir, que todo lo que se ingresa se gasta. En los gastos, el capítulo más importante es el de personal. Prácticamente todo lo que recibimos del concierto con el Sergas, esos 6 de cada 8 que decía, van a las nóminas del personal. DOA tiene 21 profesionales. Bien. Bueno, como me he extendido mucho aquí... No, esto en cuanto a los recursos para las asociaciones, para las familias, para las personas que padecen este tipo de... Las familias, dentro de la asociación tenemos un programa de educación familiar, por así decirlo, ¿no? Una escuela de familias, sí, le llamamos, un poco para que en esa situación primera en que te sientes muy desamparado, te sientes muy solo, pues puedan recibir una serie de conocimientos que ayudan a entender la situación por la que están pasando las personas afectadas. Después tenemos también un programa de atención a domicilio, porque hay personas que les resulta muy difícil acudir a los centros de rehabilitación, bien porque viven en una zona más aislada o bien porque la propia enfermedad se lo impide. Y tenemos también actividades de reuniones familiares periódicamente. Claro, en estos últimos años no hemos podido hacer reuniones muy grandes debido a la normativa, sí, que había, ¿no? Pero volvemos otra vez a hacer estas reuniones, donde las familias podemos hablar entre nosotros y la experiencia de unos nos sirve mucho a los demás. Hablaba yo antes de las administraciones, de esa relación, y mencionabas mucho los recursos económicos, ¿no?, para la asociación, sí, y demás. Pero me gustaría preguntar, a nivel legislativo, antes comentabas de, sí, los problemas a la hora de normalizar, sobre todo en el mundo laboral. ¿Qué echáis en falta? ¿Cómo habría que legislar? ¿Hacia dónde debería avanzar la sociedad? Claro, reglada desde sí, la ley. Vamos a ver. En algunas ocasiones se piensa que una ley soluciona las cosas. Bueno, yo he sido profesor durante 34 años y he pasado por, no sé, un día las conté todas, no sé si eran 8 o 9 leyes diferentes. Y a lo mejor te quedas corto. Los cambios en el aula apenas se notaba. A nosotros como asociación nos parece más importante que una ley específica de salud mental, porque queremos que la salud mental esté integrada en los servicios sanitarios como otra enfermedad cualquiera, no que sea una cuestión aparte, ¿no? Bien, entonces pensamos que lo que sí se necesitan son recursos. El Gobierno ha prometido 100 millones para los próximos 3 años, pero eso es una cantidad muy pequeña, porque se calcula que las necesidades son como unos 40 veces mayores. Es decir, no 100 millones de euros, dije... de euros. De euros, dije, sí. No de 100 millones de euros, sino de 4.000 millones de euros. Se necesitan más recursos en los hospitales. Se necesita más personal, se necesitan psiquiatras, se necesitan psicólogos, se necesitan terapeutas ocupacionales, se necesitan trabajadores sociales, educadores sociales, integradores sociales. Se necesitan recursos de tipo residencial. En el área sanitaria de Vigo no hay ninguna residencia pública para personas con problemas de salud mental específica, que en algunos casos es necesaria. En otros, a lo mejor, cuando la situación es de estabilidad, pues una persona mayor con problemas de salud mental y una persona mayor sin problemas de salud mental
no se diferencian seguramente en mucho, ¿no? Pero bueno, no hay esos recursos. Entonces, desde el punto de vista económico, es necesaria una inversión mucho mayor. Tenemos la sensación de que la salud mental ha sido siempre la hermana pobre y que ahora, aunque se habla de ella y se van a poner más recursos, pero tememos que no vayan a ser suficientes. En Galicia tenemos una estrategia, un plan estratégico de salud mental que se aprobó el año pasado, en 2021, entre 2020 y 2021, y que tiene cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, la atención a la infancia y a la juventud. Que, por ejemplo, nosotros sí que tenemos programas para jóvenes, pero de ahí, de 16 años para abajo, no tenemos nada, ¿no? Y ahí en ese plan sí que está contemplado. El Gobierno o la intersectorial esta de la sanidad ha publicado también hace unas semanas un plan específico, que es el que en principio dotan con esos 100 millones. Hablamos mucho de recursos para dotaciones, para seguimiento, para acompañamiento. Para la investigación, ¿hay que seguir investigando este tipo de enfermedades? ¿Se destina ahí lo que se debería también? Sí, ¿O se han dejado un poco, como otras muchas, bueno, es que no son la prioridad, digámoslo así? Yo soy físico de formación y más o menos la comunidad internacional está de acuerdo en las teorías que hay y saben por dónde tienen que ir, ¿no? Ahí hay un conflicto entre la relatividad y la mecánica cuántica que no acaban de conseguir, unificarlas y tal, ¿no? Y en psiquiatría, en las enfermedades mentales, ahí también yo pienso, esta ya es una opinión mía personal, sí. No quiero que figure tampoco como una cuestión de la asociación, porque a lo mejor me estoy metiendo en camisas de 11 varas, pero sí que no está tan claro hacia dónde hay que investigar. Hay una tendencia a que todo está en el cerebro y entre comillas, la bioquímica del cerebro, y hay otras tendencias que dicen que eso no es tan importante. De tal manera que lo que me preguntaba si era necesario dedicar más recursos a la investigación, por supuesto. Esto lo demuestra, ¿no? Quiero decir, al final desconocemos el funcionamiento de nuestro cerebro prácticamente en su totalidad. Es complicadísimo. Es complicadísimo hasta tal punto de que no hay pruebas objetivas, o las que hay tampoco son definitivas, para determinar si tienes determinada enfermedad o no. En salud mental no hay esas pruebas. Aunque te hagan un TAC, aunque te hagan una resonancia magnética, no queda claro, aunque hay estudios hechos en esos sentidos, ¿no? De que el cerebro en determinadas enfermedades evoluciona de manera diferente, pero no hay una última palabra. Pero bueno, en ciencia es así siempre, no hay nunca una última palabra. Teorías que durante una época son válidas y resuelven los problemas de esa época, y lo resuelven muy bien, y el ejemplo que tenemos de la mecánica cuántica en el siglo XX está claro, ¿no? No la entiende nadie, pero bueno, aplicando esa teoría sí que ha cambiado nuestra vida de manera muy profunda en estas últimas décadas, ¿no? Desde luego que hay mucho por seguir investigando y mucho por seguir también tratando y acompañando a esta gente para que tenga una vida normalizada, que es de lo que se trata cuando menos. Sí, buscamos la integración en la sociedad en plano de igualdad, buscamos la integración laboral, el trabajo ahora está difícil para todo el mundo, y entonces buscamos eso, la normalización de las personas que hayan tenido el problema de caer en una situación de enfermedad mental grave.
Pues con este último mensaje nos quedamos. Leopoldo Robla, presidente de DOA Saúde Mental, muchísimas gracias por su presencia aquí en Televigo. Gracias a Miguel y a Televigo, y nada, quedamos a vuestra disposición para a lo mejor ir desmenuzando algún aspecto que nos haya quedado o alguna situación, ¿no? Seguiremos hablando. Muchísima suerte. Gracias, Miguel. Y a ustedes también, muchísimas gracias por su presencia al otro lado del televisor. Como siempre, les esperamos la próxima semana. Hasta entonces, ya lo saben, sean felices.